La paz esté con ustedes. Amigos, para este 19º domingo del tiempo ordinario, quiero centrarme en la segunda lectura, que es de la carta a los Hebreos, y es uno de mis pasajes favoritos del Nuevo Testamento porque es una gran descripción bíblica de la fe. Y estoy de acuerdo con Paul Tillich, el teólogo protestante, que dijo: fe es la palabra más incomprendida en el vocabulario religioso. Creo que es especialmente cierto hoy, cuando hablan con personas que son especialmente críticas con la religión. ¿Qué escuchan? Bueno, por un lado está la razón y el pensamiento basado en la evidencia y la ciencia. Y luego tienen esto de la fe, que supongo que es aceptar cosas sin ninguna evidencia, es creer en cualquier tontería, es ingenuidad, es superstición. Así que miren, estoy a favor de la ciencia, no estoy a favor de la fe. Siempre me dan ganas de arrancarme el pelo cuando escucho versiones de eso, porque no tiene nada que ver con lo que la Biblia entiende por fe. Superstición, credulidad, ingenuidad, esas son todas cosas que están por debajo de la razón. Se quedan cortas de la razón, no alcanzan el nivel de la razón. La Iglesia está en contra de esas cosas. Ahora, ¿por qué? Porque creemos que Jesús es el Logos. Él es la lógica, Él es la mente de Dios hecha carne. Por lo tanto, lo que es ilógico se opone a Cristo. Así que, por favor, especialmente padres, quizás maestros, abuelos que me escuchan, cada vez que oigan a alguien hablar de la fe de esa manera, simplemente sepan que automáticamente aparece mi cara y mi voz diciéndoles: eso no es lo que entendemos por fe. Entonces, ¿qué es la fe, según lo interpreta la Biblia? Pueden pensar en un lugar quizás sorprendente. Mientras grabo estas palabras, hace solo una semana estuvimos el 4 de julio, y una cosa que me encanta ver en el 4 de julio, la busco en YouTube o algo así, es la escena de esa maravillosa serie de HBO sobre John Adams. ¿La recuerdan? Protagonizada por el gran Paul Giamatti como John Adams. Está basada en el libro de David McCullough. De todos modos, la escena que me encanta ver es en la que están en el Independence Hall y se están preparando para votar la independencia, y hay una tormenta, así que hay truenos y relámpagos dramáticos, y se levanta John Adams y da un discurso conmovedor sobre lo que significará la independencia y por qué deberían hacerlo. Pero lo que está claro para todos en esa sala, especialmente Adams, pero todos en esa sala, es que sabían lo arriesgado que era esa empresa. De hecho, al final de la declaración encontramos: prometemos nuestras vidas, nuestras fortunas, nuestro sagrado honor. Eso no es solo una frase patriótica de relleno, lo decían en serio. Sabían que al firmar ese documento y declarar la independencia eran hombres marcados, que si los británicos los encontraban serían encarcelados, probablemente ahorcados. ¿Qué momento tan arriesgado fue ese? ¿Vieron ellos el futuro? Sí, hasta cierto punto. De hecho, Adams es bastante notable en cómo imaginó lo que sucedería cuando ese día fuera celebrado. Pero ¿podrían haber visto todo lo que vendría? ¿Todo lo que podría venir? ¿Los peligros en su camino? De ninguna manera, de ninguna manera. Más bien se arriesgaron en ese momento, dieron un salto. Se arriesgaron, y de ese riesgo surgió nuestro país. Y eso no es una exageración, simplemente ese es el caso. Si esos hombres en 1776 no hubieran estado dispuestos a correr un gran riesgo, un salto en la oscuridad, nuestro país no habría existido. Después de ver esa escena, por supuesto, me atrapó y empecé a ver más y más de ella. Vi uno de los episodios de la serie que muestra un par de años después. Creo que era 1778. John Adams y su joven hijo John Quincy Adams están cruzando el Atlántico en un mar tormentoso. En principios de la primavera del 78. Un viaje muy peligroso. Ahora, ¿por qué? Porque fue enviado por el Congreso para ayudar a Benjamin Franklin como embajador en París. Bueno, ahí estaban en un barco con fugas, cruzando el Atlántico, el tormentoso Atlántico Norte, a fines del siglo XVIII. Era en sí mismo una propuesta peligrosa, pero además había barcos británicos por todas partes. De hecho, se encontraron con uno de ellos, tuvieron que lucharon contra la facción, el mástil se rompió, etc. Adams sabía que si los británicos abordaban su barco, él, Adams, sería capturado y probablemente ahorcado. ¿Qué viaje tan arriesgado fue ese a través del Atlántico?
Y cuando se fueron esa noche, aquí está Adams con su hijo de 12 años. Cuando subieron a ese barco y comenzaron ese viaje, ¿podrían haber visto lo que sucedería, lo que podría suceder? Bueno, hasta cierto punto, pero en su mayor parte no. Fue un gran riesgo. También hay un momento encantador un poco más tarde en la historia. John Quincy tiene ahora 14 años, ha aprendido francés, ha estado viviendo en París con su padre y se enteran de que se necesita un secretario para el embajador en Rusia y el idioma de la corte es el francés. Entonces John dice, bueno, mi hijo John Quincy sabe francés. El muchacho tiene 14 años, le dice a su padre, he oído que hace frío en Rusia. Y su padre dice, bueno, eres un hombre de Massachusetts. No debería molestarte. Vete, que Dios te acompañe. Se va este chico de 14 años tomando este enorme riesgo. ¿Qué salió de estas grandes aventuras? Bueno, el desarrollo de nuestro país. John Quincy Adams se convierte en el 6º presidente y en uno de los más cultos de nuestros presidentes, en parte debido a esta maravillosa formación que recibió de su padre y de los riesgos que estuvo dispuesto a tomar de joven. Miren, amigos, en casi todas las historias del viaje del héroe, ya sea el hombre araña, ya sea la guerra de las galaxias, ya sea el Señor de los Anillos, amamos esa historia, ¿cierto? La contamos una y otra vez. Tienden a tener el mismo patrón, que es alguien que comienza en una especie de comodidad hogareña. Piensen en Peter Parker, ¿verdad? Con su tía y su tío en Brooklyn, donde sea que estuvieran en este pequeño apartamento acogedor. Piensen en Luke Skywalker, con su tía y su tío en este planeta distante, viviendo una especie de vida muy común. O el mejor ejemplo, creo yo, es el Hobbit y el Señor de los Anillos. Bilbo en su agujero de Hobbit, y el agujero de Hobbit es realmente acogedor. Bonitos muebles pequeños, hay tapetes en las mesas, libros en los estantes, hay mucha comida, Bilbo es un poco gordo, está bien alimentado, hay una chimenea encendida, acogedor, acogedor, vida fácil. Luego, irrumpiendo en ese lugar, llega esta invitación a la aventura. Lo mismo con Frodo en El Señor de los Anillos. Está en su pequeño agujero de Hobbit, lo mismo. Y luego es convocado a la aventura. ¿Difícil? Sería mucho mejor quedarse en casa, donde es cómodo, cálido, seguro. Sí, absolutamente. Piensen en John Adams, ese día en 1778. Podría haberle dicho al Congreso, no voy a arriesgarme, es demasiado cruzar el Atlántico, me quedaré en casa, los apoyaré con mis escritos y todo eso, pero me quedaré en casa con mi familia. Pero no, él se aventuró a salir. Y así Peter Parker y Luke Skywalker, invitados a la aventura, y por eso se convierten en los héroes que debían ser. Lo mismo con Bilbo, lo mismo con Frodo. Tienen que dejar el agujero de Hobbit, emprender una aventura arriesgada, y así se convierten en los héroes que debían ser. Hacen la contribución que están hechos para hacer. Piensen ahora en esto, amigos. El héroe comienza en este espacio familiar que conoce. Está cómodo, conoce ese espacio. Si nunca se arriesgara, nada nuevo se obtendría. Pero el riesgo de salir a la oscuridad permite que ahora entre más luz en ese espacio. Y hay más para que nosotros y sus descendientes disfruten. Pero si nos quedamos en ese pequeño espacio doméstico, entonces nunca haremos ningún progreso. Siempre necesitamos héroes que nos lleven a la aventura. De acuerdo. Ahora, con todo eso en mente, desde John Adams hasta Frodo Bolsón, escuchen ahora la carta a los hebreos. La fe, significa creer en cualquier cosa estúpida. No, eso no es lo que significa la fe, amigos. ¿De acuerdo? La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. ¿Vio John Adams ciertas cosas? Sí, cuando tomó ese gran riesgo. Pero hubo mucho que no vio, pero esperaba.
De hecho, la invención de esta nueva nación. Frodo Bolsón, dejando el agujero de Hobbit, hubo cosas que él como que captó o vislumbró, quizás, pero la mayor parte no la vio. Pero había algo por lo que fue llamado a esperar. Escuchen más. ¿Quién en la Biblia es la gran figura de la fe? Abraham. Y así el autor dice, por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña. Eso es lo que significa la fe, amigos. De nuevo, Abraham. Por cierto, tenía 75 años cuando comenzó la historia. 75 años. La mayoría de los septuagenarios no están realmente preparados para una gran aventura. Están realmente felices con un agujero de Hobbit. Están realmente felices con la comodidad hogareña, segura y acogedora. Abraham, sin embargo, obedeció cuando fue llamado a salir a un lugar que iba a recibir como herencia. Así que el Señor hizo una promesa. Abraham, ve a esta tierra prometida, sígueme y haré de ti una gran nación. Bueno, rayos, ¿entendía eso perfectamente? ¿Vio exactamente cómo iba a suceder eso? ¿Sabía dónde estaba esta tierra? Difícilmente. Piensen en John Adams, piensen en Frodo Bolsón, piensen en cualquier héroe. Pero él fue en este espíritu de confianza. Y debido a que él fue, y esto no es una exageración, debido a que fue, estoy aquí hoy, hablándoles del Dios de Israel. Fue la fe de Abraham lo que le dio el coraje para salir, para descubrir la tierra prometida, para dar origen al pueblo elegido. Y de esa tierra, ese pueblo, vino Jesús. Y de Jesús viene la fe que se ha extendido por todo el mundo. Apenas habrá entendido lo que el Señor estaba prometiendo, pero lo creyó, confió en ello, estuvo dispuesto a ir a una aventura. Ahora, jóvenes, especialmente que me escuchan, y ahora abuelos, envíenle esto a sus nietos. Eso es lo que significa la fe. No piensen en las personas religiosas como todos estos viejos, agradables y anticuados. Es lo opuesto. Las personas religiosas, las personas con fe, son aquellas que están listas para una aventura. Están dispuestas a seguir a Dios, sí, incluso en la oscuridad, confiando en lo que Él les está mostrando. El gran Ignacio de Loyola tenía como lema Semper Mayor. Siempre más grande, siempre más. Nunca se queden satisfechos con donde están. Estén siempre listos para la aventura. O piensen en Pier Giorgio Frassati. Mientras grabo estas palabras, será canonizado en unos meses. Su gran lema era un alpinista. Verso l'alto significa hacia lo alto. Hacia lo alto. ¿Es el alpinismo peligroso? Claro que sí. ¿Más fácil acampar y quedarse en un lugar? Claro que sí. Pero no. Verso l'alto. Vayamos a lo alto. Las personas de fe no son anticuadas y hogareñas. Y ciertamente no son personas que creen en cualquier tontería. No es eso. Son personas que escuchan la palabra de Dios y están dispuestas a seguir esa palabra, sí, incluso en la oscuridad, en una gran aventura. Abraham es nuestro padre en la fe. Sigámoslo y que Dios los bendiga.